Paz de Cristo, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más. El hecho de estar aquí es por la misericordia y la grandeza de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han seguido la secuela de esta enseñanza. Dios bendiga a mi hermano Eduardo y a su familia. Y pues vamos, antes que nada, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta oportunidad y pues que sea su palabra siempre hablando en nuestros corazones. E igualmente, esta es una tercera parte y continuidad del tema, ¿verdad? El cual veníamos dando que Jehová vendría a la tierra y se manifestaría a los hombres. Pero la pregunta es cómo. Antes de proseguir, vamos a orar y decirle: Padre que estás en el cielo, gracias Señor Dios Todopoderoso por todas tus misericordias y bondades. En esta preciosa tarde, Dios, bendice nuestras vidas, da sabiduría, entendimiento e inteligencia. Y Padre Santo de la Gloria, que los hermanos que estén viendo esto, Señor Dios Todopoderoso, tengan la revelación divina de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, antes de dar inicio a esto, quiero empezar con la cuestión de la palabra Señor en el Nuevo Testamento, ya que voy a expresar algo muy importante. En este momento tengo la traducción Nuevo Mundo para ustedes y voy a leer la traducción Nuevo Mundo y voy a aclarar algunos puntos muy importantes en los cuales realmente se ha malinterpretado. Ok, vamos a ver en las Sagradas Escrituras que la palabra Señor significa Adonai. O sea, esta palabra los judíos la dieron y absolutamente a Dios, ya que malinterpretaron aquel texto que dice: no mencionarás el nombre de Dios en vano. Los judíos conocían y entendían el significado de las 4 letras del tetragramatón. Por lo tanto, ellos, al escuchar eso de las palabras de Dios, vinieron y dieron la palabra Adonai. Pero la pregunta entonces en este caso es: ¿cuántos Adonais tenemos? Bien, primero que todo, la escritura enseña que hay un Adonai. No hay dos Adonai, un Adonai. Vamos a leerlo y vamos a estar leyendo y comparando. Recuerden la palabra del Señor, pero vamos a, en este caso y en esta noche tenemos dos traducciones muy importantes que leer: la traducción del Nuevo Mundo y la Biblia Reina Valera 1960. Comencemos con la Biblia Reina Valera 1960 y vamos a buscar Efesios capítulo 4, para la gloria de Dios. Efesios 4, ustedes que están en sus casas, busquen conmigo y me gustaría que sean, que sus comentarios, sus preguntas queden basados a los textos que estamos dando. Efesios 4, 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Ok, tenemos que hay un Señor, no dos señores, no tres señores. Pero en la escritura encontramos que este nombre Señor se le dio a Jesús. Acabamos de mencionar que solamente hay un Señor. La pregunta entonces es: ¿será que Pablo se equivocó? Más que eso, la pregunta más allá acerca de este punto es: ¿será que el Espíritu Santo se equivocó? Pero más es la pregunta mayor entonces, porque 1 Timoteo 3:16 dice, 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios. En pocas palabras, Pablo no se equivocó. En pocas palabras, el Espíritu Santo no se equivocó. Es más, esta palabra fue dada a los apóstoles para que la escribieran. Cuando una persona argumenta que Pablo se equivocó, está mal. Veamos qué dice la traducción del Nuevo Mundo y vamos a leerlo también. Efesios 4:5.
Efesios 4:5. Y entonces la pregunta es, ¿cuántos señores tenemos? Estoy dando esto por un problema de traducción, los cuales están en algunos comentarios en los videos pasados. Efesios 4:5 dice de la siguiente manera: un Señor, una fe, un bautismo. Bien, amados hermanos, tenemos un Señor. Ahora, tanto la doctrina trinitaria como la doctrina de los testigos de Jehová, en este caso, han fallado porque hay un reglamento. Dice la palabra del Señor que ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. ¿Cuántos señores están sirviendo los señores trinitarios? ¿Y a cuántos señores están sirviendo los señores testigos de Jehová y más allá de las demás denominaciones o religiones que pues no cabería al mencionarlas todas? En la creencia del triteísmo, de la Trinidad, la cual, amados hermanos, pues no es bíblica. En cambio, la unicidad de Dios, Dios es uno, sí es 100% bíblica. Veamos entonces esta regla que el Señor Jesús nos pone: no servirás a dos señores. Bien, pero el problema entonces de los amigos trinitarios es que Jehová es el Señor. También Jesucristo es el Señor. La pregunta es, ¿hay dos señores? Efesios 4:5 nos menciona que hay un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 17, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 17. Leamos en el nombre de Jesús y a la letra dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bien, tenemos que Dios estaba en Cristo. Jehová estaba en Cristo. De hecho, si yo leyese la versión que acabamos de mencionar, la Nuevo Mundo, nos vamos a encontrar en Lucas 5:17 que Jehová estaba en Cristo. Y eso hemos venido diciendo, eso hemos venido enseñando. Esa es la deidad de Cristo, por eso es que decimos que Jesús en la deidad es el mismo Jehová. Lucas 5:17. En el transcurso de uno de los días estaba enseñando y estaban sentados ahí fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda aldea de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder de Jehová estaba allí para que él hiciera curaciones. Bien, tenemos que ahí tenemos la palabra Adonai dada a nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, manifestado en carne. Vamos a leer entonces, amados hermanos, textos donde se menciona que Jesús es el Señor en la misma versión de traducción del Nuevo Mundo. Juan 20:28, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Ya hemos visto que la traducción, amados hermanos, es muy importante. Ahora, ¿por qué la traducción Nuevo Mundo enfatiza la palabra o quita la palabra Señor y antepone la palabra Jehová? Esto es lo que nosotros denominamos traducciones dinámicas, pero con las traducciones dinámicas tenemos que tener mucho cuidado y mucho énfasis. Vamos a ver Juan 20:28. Leemos en el nombre de Jesús en la traducción Nuevo Mundo. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor. Ahora yo les pregunto a los señores testigos de Jehová, ¿por qué no tradujeron mi Jehová? Las traducciones, amados hermanos, dinámicas, tienen problemas y hay que tener mucho cuidado con las traducciones dinámicas. Prosigo. Y mi Dios. Si le pregunto a los amigos que leen estas sagradas escrituras, la traducción Nuevo Mundo, la pregunta es:
¿cuántos dioses hay? Aquí Tomás reconoce a Jesús como mi Señor, o sea, mi Jehová, mi Dios, la misma palabra. Volviéndolo a traducir, digamos, dinámicamente también yo. Mi Jehová, mi Dios. Es una traducción, amados hermanos, muy fiel. Ahora, ¿qué estaba enfatizando Tomás? ¿La humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo? Tomás estaba enfatizando la divinidad de Cristo, no la humanidad. Quiero hacer una pregunta muy básica, la cual argumenté muy bien en el segundo tema, en la segunda parte de este tema, y es lo primero. ¿María era la madre de Dios o era la madre de Jesucristo, el niño? Bien, la pregunta es tan sencilla y la respuesta es tan grande, porque aquí también daré un énfasis a mis amigos católicos. Con todo respeto, María no es la madre de Dios. María es la madre del niño que nació. La palabra nacer significa tener un origen. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos la palabra embrión, allá en Salmos, David dice, y fui concebido en mi madre. La palabra concepción significa tener un origen, un nacimiento. Y esto lo vamos a pegar a San Juan, capítulo 3, versículo 16, que es uno de los puntos que mi hermano, quien dejó el comentario, hizo la pregunta. Entonces vamos a ver exactamente que María no fue la madre de Dios, sino del niño que nació. La pregunta entonces en este caso es, ¿era el niño Dios o Dios estaba en el niño? Es muy sencillo. Vamos a ver la escritura, a ver qué nos enseña. Lucas, quien escribe la niñez de Jesucristo, dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Por qué dice que el niño crecía? ¿Será que el niño era Dios y Dios tiene que crecer? Porque entonces no se cumpliría la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros lo que tenemos que notar es la humanidad de Jesucristo, pero en la deidad es Jehová el Señor. Quiero compartir un texto más que se encuentra en Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Ezequiel 34, 2. Ezequiel 34, 2. Vamos a leerlo y dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Pero la parte que nosotros estamos interesados es, así ha dicho Jehová el Señor. Hemos notado en la escritura que existe solamente un Señor. Ahora, esta palabra, Señor, fue dado a Jesucristo. ¿Será que Jesucristo ese título lo obtuvo porque se lo merecía o porque realmente la divinidad era Dios mismo? Bien, Isaías nos menciona algo muy importante en relación a todo esto. Y el Señor dice que a ningún otro daría su nombre, ni a ningún otro daría su alabanza. Eso lo vamos a leer en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Imagínate esto que te voy a decir en el nombre de Jesús. La humanidad de Cristo estaba 100% apegada a la deidad, o sea, a todo lo que es Dios. Bendita la gloria del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros mencionamos el Señor, estamos hablando de la deidad. Por eso
toda la deidad, Colosenses capítulo 2, versículo 9, toda la deidad estaba en Cristo. O sea, todo Dios estaba en Cristo, todo Jehová estaba en Cristo. Habiendo redundado en esto, quiero enfatizar algo muy importante y por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones dinámicas. Y quiero leerles una parte de la escritura en 2 de Corintios capítulo 3, si no me equivoco, y la mente no me falla. 2 de Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo hablando acerca de la ley y de la letra, o de la letra y de Jesucristo, del Espíritu. Nótese cómo los amigos que traducen la traducción del Nuevo Mundo forzan el texto, y esto es lo que allá el apóstol Pedro nos dijo. Hay cosas muy difíciles, 2 de Pedro capítulo 3, 16, en las cuales nuestro amado apóstol Pablo escribió, en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es muy importante tener cuidado por eso con las traducciones dinámicas. Por eso es muy importante que cuando alguien que vaya a leer la escritura sepa entender los contextos, las contextualizaciones. Es como que yo esté hablando, vamos a decir, el perro que está en mi casa tiene una enfermedad y yo prosigo con esa conversación. Pero imagínate que llegue alguien y solamente escuche la siguiente parte. El perro que está en mi casa, esta persona no va a entender qué es lo que yo estoy diciendo, ni va a entender la idea que yo estoy diciendo. Ahora entonces voy a analizar y vamos a interpretar esto algo muy bonito, y esto se llama contexto. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo casi todo el capítulo, por lo tanto voy a pedirle que tengan mucha paciencia porque esto es muy importante para entrar al tema o al subtema que traemos en mente. La palabra del Señor dice así: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 1. Quiero que notes en este caso que viene hablando de Cristo y de la ley. Cristo y la ley, Cristo y la ley, Cristo y la ley. El apóstol Pablo jamás se separa acerca de este punto. Cristo y la ley, Cristo y la ley. Pero en la traducción dinámica de la Nuevo Mundo nos trae que en cierta forma meten a Jehová. Yo pregunto a estos varones de dónde y cómo hicieron esto. Muy sencillo, forzaron el texto para hacer otra enseñanza, la cual no es bíblica. Prosigo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto que nos hizo competente Dios? Jesucristo. No de letra, o sea, la ley, sino del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿ese nuevo pacto quién lo hizo? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, el Espíritu del nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte, o sea, la ley, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Nótese bien, Cristo la ley, Cristo la ley, Cristo la ley.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, aquí está bien traducido, cuando se conviertan a Cristo. Porque viene hablando del nuevo pacto, no viene hablando del pacto antiguo, viene hablando del pacto que estableció Jesucristo. Entonces, la palabra Señor, como hemos visto anteriormente, se refiere a Jesucristo. Entonces, vamos a proseguir leyendo, que esto se puso más interesante. Porque el Señor, o sea, si viene hablando de Cristo, es muy referente que la palabra Señor aquí es a Cristo. ¿O será que cuando yo dije el perro que vive en mi casa, estoy hablando de otra casa? Eso se llama contextualización, mis estimados hermanos, con todo respeto. Ahora, veamos entonces, porque el Señor es el Espíritu, o sea, porque Jesús es el Espíritu. En pocas palabras, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y donde está el Espíritu de Jesús, ahí hay libertad. Una contextualización muy importante para reforzar lo que acabamos de enseñar. Entonces vamos a irnos a Filipenses capítulo 1, versículo 16. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, amados hermanos, veamos ahora la traducción del Nuevo Mundo. Estábamos leyendo 2 de Corintios capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Y veamos cómo se saltaron la regla de la contextualización los hermanos que hicieron esta traducción, la cual es muy dinámica. Ahora bien, mediante el Cristo tenemos esta clase de confianza para con Dios. Estamos hablando del nuevo pacto. Vean que hasta aquí todo va bien, pero hasta en el versículo 16 ya las cosas se comienzan a torcer. Vamos a seguir. Ahora bien, mediante el 5, no que de nosotros mismos estemos adecuadamente capacitados para estimar algo como proveniente de nosotros mismos, sino que el estar nosotros adecuadamente capacitados proviene de Dios, quien verdaderamente nos ha capacitado adecuadamente para ser ministros de un nuevo pacto, no de un código escrito, o sea, la ley, sino de espíritu, porque el código escrito condena a muerte, pero el espíritu vivifica. Además, aquí hay dos cosas muy importantes que vamos a recalcarlos, y nótese que aquí la palabra espíritu, los amigos testigos de Jehová lo escribieron en E minúscula, pero en el versículo 17 lo escriben en E mayúscula. Entonces, si viene hablando del mismo espíritu y no de otro espíritu, ¿por qué lo pusieron en E minúscula? Como que si se refiriese a un espíritu de hombre, como en el caso niño. Si la palabra y la reconciliación viene del Espíritu a través del velo de carne, ¿por qué escribieron así? Sencillo, malas traducciones. Además, si el código que administra muerte y que fue grabado con letras en piedra se efectuó como una gloria, de modo que los hijos de Israel no podían fijar la vista con intensidad en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que había de ser eliminada, porque no debería ser con mucha más razón con gloria la administración del Espíritu. Nótese bien. Vamos a seguir. Porque si el código que administraba condenación fue glorioso, mucho más abunda en gloria la administración de la justicia. De hecho, hasta lo que en un tiempo fue hecho glorioso, ha sido despojado de gloria en este respecto, a causa de la gloria que lo supera. Porque si lo que había de ser eliminado fue introducido con gloria, mucho más sería con gloria lo que permanece. Por lo tanto, dado que tenemos tal esperanza y estamos usando gran franqueza de expresión, y no hacemos como cuando Moisés se ponía un velo sobre el rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista con intensidad en el fin de aquello que había de ser eliminado, o sea, la ley, el antiguo pacto. Pero su facultad mental fueron embotadas porque hasta
día presente, el mismo velo permanece sin ser alzado durante la lectura del antiguo pacto, porque es eliminado por medio de Cristo. Ahora, si Cristo es el dador del nuevo pacto, mediante la voluntad divina de nuestro Padre Celestial, yo pregunto, amados hermanos, ¿a quién permanece la liberación? Ahora, cuando nosotros hablamos de Cristo, recuerden el tema o la segunda parte de este tema, la cual, amados hermanos, pudimos enseñar que Cristo no es nombre, sino un título, que significaba el Mesías, el que habría de venir. Entonces, vamos a fijar mucho más razonantemente este punto. De hecho, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando hay un volverse a Jehová, entonces la pregunta es, cuando hay un volverse a Jesucristo, o cuando hay un volverse al Jehová del Antiguo Testamento, ¿de quién veníamos hablando? Veníamos hablando de Cristo. La pregunta es, ¿por qué escribieron los amigos Jehová? Ahora, algo más importante. Ya hemos visto que la palabra Señor o Adonai le pertenece específicamente a Jehová, pero también fue dada a nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la misma pregunta. ¿Existen dos señores? La respuesta es no. La respuesta es sencilla. Un Señor. Y cuando hablamos de un Señor, un Adonai, pues nos referimos a Jesucristo, como Dios, o siendo Dios, Él mismo. La otra parte que nos interesa aquí, pero cuando hay un volverse a Jehová, se quita el velo. Ahora bien, Jehová es el Espíritu. Otra vez, volvieron a quitar la palabra Señor y la introdujeron a Jehová. No importa. Ahora, pero sí importa esto. Si no venimos hablando de Jehová y venimos hablando del pacto establecido por Cristo, ¿por qué está la palabra Jehová? Muy sencillo. Las traducciones dinámicas corren mucho riesgo y mucho peligro para enredar a muchos. Como dijo alguien por ahí, a los incautos. La cuestión de leer, amados hermanos, la escritura no es solamente leerla, sino saber interpretarla, llevar el hilo de la contextualización en la cual se nos está hablando, para no ser enredados ni tampoco engañados. Ok. Ahora bien, Jehová es el Espíritu, donde está el Espíritu de Jehová, ahí hay libertad. Ahora la pregunta es, amados hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 16, nos enseña que Jesucristo está suministrando el Espíritu. Y si Jesucristo lo está suministrando, quiere decir que es el Espíritu. De hecho, Juan así lo dijo. Vamos a leer nada más algo así rapidísimo, un texto bíblico muy interesante acerca de esto. No sin antes vamos a leer en esta misma versión, traducción del Nuevo Mundo, Filipenses 1:16, y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: estos están dando publicidad al Cristo debido... Bien, gloria a Dios. Permítanme leer Filipenses. Perdón, el 19. Vamos a leerlo, Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi salvación mediante el ruego de ustedes y un suministro del Espíritu de Jesucristo. Amados hermanos, aquí nuevamente tenemos Espíritu con E minúscula. ¿Cómo? Haciendo que el Espíritu de Cristo no es Dios mismo. Veamos algo muy interesante en Mateo capítulo 3, versículo 11. Voy a leerlo primero en esta versión y luego lo vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Mateo 3:11 para todos los que están ahí en sus casitas y nos estarán viendo en esta enseñanza y sobre todo escuchando. Mateo 3:11. Y cuando entraron, estaba leyendo Mateo 2, Mateo 3:11 dice: yo por mi parte los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Este los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Nótese bien cómo Juan el Bautista dice que Jesucristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que Jesucristo es el Espíritu. Entonces,
Jesús es el Espíritu. Volvamos entonces a 2 Corintios capítulo 3. Jesucristo es el Espíritu. Jehová es el Espíritu. ¿Hay dos espíritus o hay tres espíritus? Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. En el versículo 4 dice que hay un solo espíritu. No hay dos, no hay tres. Un solo espíritu. Bien, amados hermanos, esto era algo muy relevante que tenía que tocar. Uno de los textos que mi amado hermano nos hizo una pregunta es, antes que nada vamos a leer otro texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 25. Esta vez voy a utilizar la Reina Valera, la versión Reina Valera, Mateo 12, 25. Dice de la siguiente manera: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bien, amados hermanos, muy importante. ¿Será que Dios está dividido? Una de las preguntas que siempre he hecho en este caso es que muchos están poniendo a Dios como un Dios, y espero que vean como un triángulo, así más o menos. Y quiero ponerlo así, de esta manera. Digamos que esta parte es Dios Padre, y esta otra parte es Dios Hijo, y la parte de aquí, Dios Espíritu Santo. Lógicamente voy a mostrar una imagen la cual me es muy importante y muy necesario darla. Ok, imagínate esto. Entonces ellos dicen que Dios es así. Así lo han enseñado la doctrina trinitaria. De hecho, la Biblia lo enseña de otra manera, no así. Pero ok, vamos a seguir la doctrina trinitaria. La doctrina trinitaria dice que Dios Padre, Dios Hijo, y esta parte de aquí, como ya habíamos dicho, Dios Espíritu Santo. La pregunta es, ¿murió una parte de Dios cuando Jesús murió y quedó así? ¿Se rompió el triángulo? No, vamos, hermanos. Estas son expresiones que realmente no son ni bíblicas y las han creído. Y desechen esas mentiras del diablo. Voy a dar algunos triángulos, los cuales son muy importantes, y vamos a estar aquí. Este triángulo, tenemos uno, es un tipo de triángulo. Tenemos el otro aquí, otro tipo de triángulo muy importante. Este otro tipo de triángulo aquí. Este es otro tipo de triángulo. Tenemos el que originalmente ahora lo ocupan, y tenemos el otro triángulo que es este. Muy curiosamente, un día vamos a estudiar todos esos tipos de triángulos y se darán cuenta, amados hermanos, que todos esos triángulos, amados hermanos, con todo respeto lo voy a decir, son satánicos. Salieron de las ciudades babilónicas, de los egipcios, de los chinos. Amados hermanos, la doctrina que les han enseñado no es una doctrina bíblica, es una doctrina demoníaca, es una doctrina diabólica. Vamos a interpretar algunos términos, los cuales son muy importantes entonces leerlo. Y San Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los textos que muchas personas preguntan. Y en este estudio me voy a tardar un poquito más entonces, a causa de lo importante que es este texto para muchos. Igual para mí también es muy importante. También vamos a estudiar otros tipos de textos muy importantes en el transcurso de estos días. Bien, San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces la pregunta es, y la pregunta de muchos hermanos es, Dios envió a su Hijo. Muy bien. Esto es algo muy interesante. Dios envió a su Hijo. Míralo bien, estamos leyendo la Escritura. Dios envió a su Hijo. Y la pregunta es, ¿de dónde lo envió? ¿Cuándo lo envió? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al estudiar la Escritura. El problema de muchos es que al leer un texto, de ese texto quieren hacer ya una doctrina. Y se olvidaron, amados hermanos, de lo importante que son las contextualizaciones.
de los contextos cercanos o contextos inmediatos, de los contextos lejanos o igualmente textos paralelos. San Juan 3:16, perdonen el mencionar Mateo, no sé por qué lo tengo aquí en la cabeza, pero ok, pero San Juan 3:16, escúchenmelo bien con mucho cuidado, es un texto muy importante que nos enseña la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Para esto, me veré obligado y me veré a desbaratar o estudiar muy cuidadosamente, palabra por palabra, lo que es San Juan 3:16. Ok, entonces veamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Jehová, Dios al mundo. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué ha dado su hijo unigénito? Ok, la palabra unigénito significa único, engendrado de una manera única. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuándo fue engendrado Jesús? Esto lo van a encontrar en la segunda parte de este tema, que es ese tema, la segunda parte es muy importante, por eso enfaticé mucho en Mateo capítulo 1, versículo 20 y versículo 21, muy importante, Lucas 1, 30 y 31. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue engendrado Jesús? ¿De qué manera fue engendrado? Y únicamente Jesús fue engendrado. De hecho, vamos a leer que la palabra engendrado significa que tuvo un nacimiento, tuvo un origen. La palabra engendrado, hay un origen. Nosotros tuvimos un origen porque fuimos también engendrados. Lógicamente, no de la misma manera que fue Jesús. Por eso dice que Jesús fue engendrado único, de una manera especial. Entonces la pregunta es, amados hermanos, ¿Jesús fue engendrado en el cielo o fue engendrado en la tierra? Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice que fue engendrado en la tierra, no fue engendrado en el cielo. En el próximo tema vamos a estar aclarando acerca de esto y vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 3, un tema muy importante acerca de este aspecto. Así que es una pregunta, amados hermanos, que vamos a estarla no huyendo, sino contestando como estamos contestando ahorita San Juan capítulo 3:16. Entonces escúchenmelo bien. Jesús fue engendrado, Jesucristo fue engendrado en el vientre de María. Cuando en la palabra de Dios dice que Jesucristo vino al mundo, ¿será que descendió del cielo o salió de María? Ahora algo muy importante es Mateo 1:21, Lucas 1:30 al 35. ¿Quién descendió sobre María? Veamos esto. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió sobre María. Entonces aquí la interrogante es, ¿en dónde verdaderamente se origina el Hijo? Si nosotros estudiamos Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, un niño nos es nacido. Ese niño nació. ¿De dónde nació y cuándo nació? Bueno, nació en Belén y nació exactamente en el cumplimiento del tiempo en el cual Jehová tenía que darse a manifestar al mundo, comenzando por su pueblo Israel. Ok, muy bien. Entonces, el niño tuvo un principio. Y Dios no tiene principio. Hemos visto que Jesús es Dios. Lo vamos a estar enfatizando muy precisamente allá en San Juan capítulo 17, versículos 3, 4 y 5. Y vamos a entender que Jesús es Dios. De hecho, hace unos momentos acabamos de leer San Juan capítulo 20, versículo 28, donde Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, refiriéndose a Jesús. Lógicamente, en algunos textos bíblicos vas a encontrar que Jesús no se menciona como Dios. Por ejemplo, aquel texto donde le dicen, Maestro bueno, Jesús contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿ahí cómo hablaba Jesús? ¿Como hombre o como Dios? La respuesta es muy sencilla, hablaba como hombre. ¿Por qué se excluyó Jesús? Sencillo, tenía una enseñanza que dar. Dios es, amados hermanos, absoluto. Y Él, en su poder de absoluto, hace cosas que muchas veces, los sabios no entienden. Pero esta revelación fue dada a los niños para que entendiéramos el misterio de la revelación de Dios al mundo entero.
Entonces, amados hermanos, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. La palabra unigénito significa creado de una manera muy en especial. Ahora, ¿creado dónde? Ya lo hemos visto. En María. Y la palabra prácticamente es engendrado. ¿Engendrado en dónde? Engendrado en María. Amados hermanos, voy a proseguir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, escúchenmelo con mucho cuidado y mucho énfasis. Jesucristo, aleluya, dice que en él tenemos que creer. Él es el nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 16 y 17. La versión Reina Valera 1960 nos menciona, nos enseña y nos dice exactamente, amados hermanos, que a Jesucristo tenemos que seguir, que a Jesucristo tenemos que creer. Entonces yo le pregunto a los amados amigos que escribieron la traducción del Nuevo Mundo, ¿se les olvidó esta parte que ustedes mismos la mencionan? ¿Se dan cuenta que no podemos alejar un texto o un capítulo de otro capítulo? Que tenemos que ser fielmente apegados a la Escritura para no dar malas enseñanzas. Por eso dijo Santiago: no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Eso lo dice mi Señor. Vamos, hermanos, no cualquiera puede enseñar, no todo el mundo puede enseñar. Bien, vamos a proseguir con este tema muy importante. Y acerca de San Juan capítulo 3, 16 hay mucho que hablar, ¿ok? Antes que nada, yo quiero leer un contexto muy bonito y se encuentra en el versículo 13, ahí mismo en el mismo capítulo, San Juan, capítulo 3, 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escúchame bien, amado hermano, nadie descendió del cielo. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 21 nos enseña que Jesús descendió del cielo. Que no, pero ¿cómo? Míralo bien. Mateo 1:21, el Espíritu, 1:20, el Espíritu descendió sobre María y se encontró que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién descendió del cielo? Ya lo leímos. Ya sabe la respuesta. El Espíritu Santo descendió del cielo. Lógicamente, amados hermanos, hace unos días yo estaba dando un tema sobre la iglesia en la cual, gracias al Señor, nos dio la oportunidad de estar pastoreando. Y es la siguiente pregunta, muy importante. ¿Era el niño Dios? Bien, el católico va a decir, sí, claro, el niño era Dios. Entonces yo le puedo hacer le puedo argumentar mucho más larga la pregunta. ¿Murió Dios en la cruz? Y aún una pregunta mucho más importante, ¿puede Dios morir? La respuesta es no. A todas esas preguntas la respuesta es no. Porque Dios no muere. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no puede morir. Pero la humanidad de Cristo lógicamente murió. La humanidad. Un día vamos a estar dando el tema, ¿por qué Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que un Dios se puede sentir abandonado, amados hermanos? Bien, son preguntas que realmente vamos a son respuestas que estaremos argumentando en cualquiera de estos días. Recuerden que por semana, amados hermanos, estamos dando 2 temas. Amén. Los días miércoles, mi hermano Eduardito, quien siempre me acompaña en estas enseñanzas, y es por él que estas enseñanzas, por la gracia del Dios Altísimo, están llegando a sus hogares. Así, amados hermanos, voy a aprovechar esta parte para que nos apoyen al canal en el cual estamos. Vamos a proseguir entonces con el tema. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Espíritu Santo, el cual es Jesús mismo.
Recuerden que el nombre de Jesús no se había dado a conocer hasta que el ángel se lo declara a José. Por ejemplo, Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, escúchalo bien, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño, amados hermanos, en ese niño estaban todos los atributos de Dios, por eso es Dios mismo. En ese niño, amados hermanos, estaba Jehová. No que el niño era Dios, sino que Dios estaba manifestándose al mundo a través de ese niño. Hace unos cuantos días yo hice una pregunta a una persona. Cuando Dios descendió sobre la zarza ya estaba allí. Entonces hice esta pregunta mucho más retórica y era así la pregunta. ¿Será que la zarza era Dios o Dios estaba en la zarza? Dios hablaba a través de la zarza. Dios usó una zarza para manifestarse a Moisés, amados hermanos, no que la zarza era Dios. Algo más importante en lo cual nos vamos a enfatizar un poquito y vamos a aclarar otro poquito más, lo cual ya lo he hecho en los temas anteriores, es la siguiente. Cuando Dios el Padre le ordena a Moisés hacer el arca, dice que el arca estaba cubierta de oro y de madera. Yo quiero que noten esto porque es muy importante. Porque Dios le manda a Moisés a hacer un arca y de esa arca que diga, bueno, la harás de madera pero luego la cubrirás de oro puro. Algunos dirán, es que Dios, bueno, los materialistas van a decir, es que Dios, bueno, le gusta todo bien hecho, todo bien bonito. Los que no entienden el tema, por qué Dios manda a hacer esto, pues argumentarán otras cosas. Pero el que entiende esto, recuerda que todo era un símbolo, todo era una sombra de lo que habría de venir. Entonces, algo muy importante en este caso. El oro, todos los que hemos estudiado teología y entendemos la teología, el oro implica la deidad, implica la divinidad de Dios. Y ahora entonces, escúchamelo bien, la madera, ¿qué implicaba? Implicaba la humanidad. Ojo a esto, mis amados hermanos. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos lleva mucho más allá. Entonces, escúchamelo bien. Dios estaba en Cristo. En el Antiguo Testamento la madera significaba la carne, la humanidad de Cristo. Pero en el Nuevo, y el oro implicaba la deidad. Por eso Dios estaba en Cristo. La palabra del Señor es tan clara y tan sencilla que todos la podemos entender siempre y cuando seamos humildes. Una de las palabras que realmente me dijeron que si yo era cerrado o era, bueno, ya el resto no me acuerdo, por eso vamos a dejarlo ahí, que si yo era cerrado. No soy cerrado. Entendemos, amados hermanos, cómo Dios se manifestó al mundo. Y se manifestó a través de aquel niño que nace, que tiene, amados hermanos, un origen en el vientre de María. Una pregunta muy importante entonces a mi hermano que recitó San Juan 3:16 sin entenderlo es la siguiente. ¿María existía en la eternidad? La respuesta es sencilla. No. Vamos a argumentar, ya casi para concluir, Lucas capítulo 17. Y no me dio tiempo de leer, amados hermanos, San Juan capítulo 17, no me dio tiempo, amados hermanos, de tocar Colosenses 1:15. Y un tema muy bonito que lo vamos a estar dando en el próximo viernes, con Dios primero. Recuerden que estos temas se hacen los viernes, pero se están subiendo el día siguiente aproximadamente. Bien, en San Juan capítulo 17, uno de los textos más controversiales es este, en lo cual estaré argumentando bajo escritura. Amén. A toda la iglesia amada del Señor, iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, paz de Cristo, amados hermanos. Espero estén aprendiendo o haciendo mucho más amplio el conocimiento de la palabra de Dios sobre sus vidas. Estas cosas, voy a leer desde el versículo 1. Estas cosas
cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Note bien aquí la palabra, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si Jesús es Dios, San Juan 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Judas 1:23, entre otras lecturas. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando el endemoniado Gadareno fue sanado allá en San Lucas capítulo 9, si no me equivoco. De hecho, vamos a leerlo. Solo quiero enfatizar la deidad de Jesucristo. Eso es lo único y esa es mi única intención. San Lucas capítulo 9. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Bueno. Recuerden, amados hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no hay nada en contra de ella. Perdón, era San Lucas capítulo 8. Y vamos a estar leyendo el versículo 39. Este hombre recibió una sanidad por medio de Jesucristo, el cual es Dios, y el cual, nótese claramente cómo está esta escritura. San Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ahora, nótese bien que Jesús se menciona siendo Dios. Esto significó la deidad, no la humanidad. Ok, entonces, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 17, el verso 3, notamos algo que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y notamos la otra contraparte, y a Jesucristo a quien has enviado. Ok, Jesús está hablando de su divinidad y está hablando de su humanidad. Yo quiero leer el contexto a lo cual me quiero referir, y por favor, el hermano que hizo la pregunta, analice bien lo que le estoy dando en este momento. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo. Lado par, ok. Lado par. Cuando nosotros leemos así textualmente significa par. Pero vamos a ver si verdaderamente Jesucristo estaba hablando de algo que se estaba dando literalmente o eran simbologías. Vamos a seguir leyendo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ok, la pregunta primero que debemos de contestar aquí es, ¿estaba Jesús con el Padre? Bendita la gloria del Señor. ¿Estaba Jesús con el Padre en la creación del mundo? Yo quiero que leamos la versión Nuevo Mundo para la gloria del Señor y vamos a leerlo primero. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 19. Vamos a leer la versión Nuevo Mundo. Gloria al Señor. Primera de Reyes capítulo 22 19. Si Jesús estaba al lado o a la par y tenía gloria, 1. Tiene que aparecer en la escritura. 2. Los ángeles tenían que estar adorando. 3. Miqueas, el profeta tuvo que haber visto a Jesucristo.
Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Y dice de la siguiente manera. Y él pasó a decir, por lo tanto, oye la palabra de Jehová. Ciertamente veo a Jehová. Ciertamente veo a Jehová. No dice la escritura ciertamente porque voy a aprovechar el momento para decir que muchas personas dicen que habían dos Jehovás. Falso. Veo a Jehová, no veo a los Jehovases, veo solamente a Jehová, veo al único Dios verdadero. Lo que está diciendo Jesús, veo al único Dios verdadero. Ahora, esto es una teofonía. Quiero que entiendan algo. Para Dios poderse mostrar, tienen que usar teofonías. La palabra teofonía significa manifestaciones. Dios tiene que hacer algo para que nosotros lo podamos ver. Pero en tanto, 1 Timoteo 6, 14, 15 y 16 dice que Dios es invisible, o sea que ningún ojo le ha visto. San Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto a Dios, nadie. ¿Será que en los apóstoles se les olvidó que este varón lo había visto? Bien, amados hermanos, Primera de Reyes 22, 19, Micaías está dando la profecía, Micaías. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante, veo a Jehová sentado sobre su trono. No sobre sus tronos. De esto hay mucho que hablar. Hay un trono. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Ahora usted me podrá decir, pero óigame. Dice que los 24 ancianos están sobre 24 tronos. Correcto. Y la Biblia lo dice. Pero cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 4, dice que hay un trono y uno sentado. Y ese es Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová sentado en su trono. ¿Te queda alguna duda de que Jesús es Dios? En lo divino. Cuando hablamos de la divinidad, hablamos de toda la magnificencia, de toda la gloria del Dios Altísimo. De eso estamos hablando. ¿Queda alguna duda de que Jesús es Dios? Si te queda alguna duda y no te sujetas a la palabra de Dios, la cual estamos dando, yo te pregunto, ¿rechazas la palabra de Dios o la prosigues hasta el final? Vamos a proseguir. Luego va a sentar en su trono y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él. Pero qué raro que aquí la escritura ni menciona ni a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa al lado tuyo? Glorifícame al lado tuyo, glorifícame. Entonces, para esto vamos a entender qué significa la palabra gloria. Eso es muy importante. Lo cual se les escapó a los que leen, pero todavía no saben entender ni interpretar la escritura. Vamos a proseguir aquí. Y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dicen que un texto sin un contexto es un total pretexto. Por lo tanto, vamos a estar viendo entonces, amados hermanos, Isaías capítulo 6. Interesante lectura de la palabra del Señor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Bendita la gloria del Señor. Y dice así de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, yo sin embargo conseguí ver a Jehová. Y dice, sentado en un trono. 1. Prosigamos. Excelso y elevado. No excelsos y elevados. Siempre singular. Excelso y elevado. Y su falda llenaban el templo. Habían serafines de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban de acá para allá.
Y este clamó a aquel y dijo, Santo, santo, santo es Jehová. Muchas personas dicen la siguiente, voy a decirlo así, amados hermanos, tontería. Dice que la palabra santo, 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 significa que hay tres personas en la eternidad. Bien, la respuesta a esto, amados hermanos, es una total falacia. Por ejemplo, tenemos en la escritura en Jeremías que la palabra tierra se pronuncia 3 veces. ¿Será que para el profeta la tierra era 3 veces tierra? Vamos a leer Jeremías 2:6. Y no dijeron, ¿dónde está el Señor, el que nos hizo subir de tierra de Egipto, el que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí hubo hombre? Mira cómo en la poesía la palabra tierra se repitió ahí 4 veces. Pero vamos a buscar el texto, que ahorita lo estoy buscando, en la cual la palabra tierra, 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 se menciona exactamente, amados hermanos, también 3 veces y no implica que son 3 tierras las que hay. Escúchame, esta vez vamos a mencionar 2. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra a tierra que ni vosotros ni vuestro padre habéis conocido. Bien, esta vez la palabra tierra se repitió 2 veces. Esta vez vamos a ver. Vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Aquilón y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Esto refiriéndose a la misma tierra. Pero el texto que nosotros queremos buscar está en Jeremías capítulo 22, versículo 29. La palabra dice, oh tierra, 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 oye palabra del Señor. No le está hablando a otras tierras, le está hablando a la misma tierra. Pero en la poesía la palabra tierra, tierra, tierra se repite 3 veces. Muy bien, entonces vamos a proseguir con esto. La palabra santo, santo, santo es Jehová, y Jehová no es solamente 3 veces santo, Jehová es infinitamente santo. Entonces, simple y sencillamente, todos los cristianos sabemos que el número 3 tiene un significado bíblico. Y eso es lo que nada más está refiriéndose cuando los arcángeles, o perdón, en este caso los serafines, dicen santo, santo, santo es el Señor. Vamos a proseguir. Y este clamó a aquel y dijo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la plenitud de toda la tierra es su gloria. Y en la pregunta esa, amados hermanos, no encontré a Jesús al lado, literalmente, del Padre. Entonces, ¿qué significa la palabra glorifícame? Y voy a leer un diccionario bíblico. Dice, la palabra hebrea traducida así, kabod, que es gloria. Entonces Jesús estaba hablando de kabod, significa el peso y por lo tanto el valor de algo, como cuando decimos la palabra de alguien tiene peso. Ok, cuando Jesús entonces dijo kabod, glorifícame al lado tuyo, no estaba hablando de un lado literal, estaba hablando, amados hermanos, de el peso que tenía en la mente de Dios el que el Hijo hubiese sido manifestado al mundo. De hecho, amados hermanos, esto es tan importante que lo manejemos en todo el sentido de la Escritura. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a proseguir con el texto de San Juan capítulo 17. Vamos a leerlo otra vez. Entonces, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos Dios verdaderos existen? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
Vean cómo Juan sí entendió lo que Jesús dijo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan viene hablando de Jesucristo, por lo tanto, menciona ahora sí en la deidad que Jesucristo es el único Dios verdadero. No existe otro fuera de él. Voy a leer Isaías 45:15 y vamos a leer en el nombre de Jesús Isaías 45:15 y a la letra dice así: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Amén. Esta vez, amados hermanos, Dios estaba ahí encubriéndose en Jesucristo, porque si Él se hubiese mostrado como Él es, nos hubiera matado, bueno, hubiera matado a todos con los cuales Él pudo hablar. Dios de Israel, que salvas. Y ya hemos escuchado por la palabra Oseas capítulo 11. Vamos a buscar Oseas capítulo 11, capítulo 13, verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. El único que salva es Dios. Israel tenía bien claro que el único que podía salvar era Jesucristo. Amados hermanos, muy importante también leer 1 Corintios 1:21 y también el capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 8, en el nombre de Jesús. Estoy leyendo la Reina Valera, amados hermanos, porque si me enfatizo en los demás, pues no vamos a terminar esto. Y esto es muy importante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo le pregunto a los amados hermanos, ¿a quién crucificaron? ¿Quién era el Señor de gloria? Bendito el Señor. Porque, de hecho, David habla, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién era el Rey de gloria? David mismo dice, Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo les pido que estudiemos más la Escritura, que entendamos mucho mejor la Escritura, y entonces vamos a poder ser fieles intérpretes de la Escritura. No sin antes terminar, vamos a leer, amados hermanos, San Judas, capítulo 1 y verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador en la deidad. Recuerde, aprenda a diferenciar la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Amados hermanos, en el próximo tema, lógicamente estaré dando, amados hermanos, lo que es el punto acerca de Colosenses 1:15. No pude terminar, lamentablemente. Son aspectos muy significativos, amados hermanos. De hecho, no pude ni entrar a la conclusión de San Juan 3:16 y Lucas 17. Todavía creo que vamos a seguir enseñando acerca de estos puntos y acerca de estos temas muy importantes. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros y la gloria del Dios Altísimo los cubra y los llene de todas y ricas bendiciones. Agradeciendo amablemente la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares. Y se despide de ustedes el pastor Ángel Manuel Mejía, no sin antes agradeciéndole al Señor por esta oportunidad, y le decimos así: Padre, gracias te doy por esta palabra, la cual hemos dado a los oyentes, no quitando, ni poniendo, ni torciendo tu escritura, sino ser fieles a ella. En el nombre de Jesús de Nazaret,
nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, que la paz del Dios Todopoderoso esté con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.